Vi sono diversi carismi, ma uno solo lo Spirito. Hay diversidad de Così carismas, scrive pero ai un mismo Corinzi espíritu. l'Apostolo Paolo Escribe el e apóstol prosegue. Pablo a los Vi Corintios sono diversi y continúa ministeri, diciendo, ma uno hay solo è il diversidad de Signore. ministerios, Vi pero un sono mismo diverse Señor, attività, y hay diversidad de ma uno solo actuaciones, è Dio. pero un mismo Dios, Diversi e uno. diversidad San y unidad. Paolo San insiste Pablo a insiste mettere en insieme juntar due dos parole palabras che que sembrano parecen opporsi. contraponerse. Vuole dirci che lo Quiere Spirito Santo indicarnos que el Espíritu è quel Santo uno che es mette ese uno insieme i diversi que reúne a la e che la diversidad Chiesa è nata y que la così. iglesia nació así, Noi, nosotros, diversi, diversos, uniti dallo unidos por el Spirito Espíritu Santo. Santo. Andiamo dunque all'inizio della Chiesa, al giorno di Pentecoste. Vayamos pues al Guardiamo gli comienzo de la iglesia, apostoli, al día de di loro Pentecostés, c'è y gente fijémonos en los semplice, apóstoles. abituata a vivere Muchos del de ellos lavoro delle eran gente proprie mani, sencilla, come i acostumbrados a pescatori. vivir del trabajo de E sus propias Matteo manos, como era los stato pescadores, un istruito pero esattore estaba delle también tasse. Mateo, un instruido Vi recaudador sono de impuestos. provenienze e contesti Había sociali orígenes y diversi, contextos sociales nomi diferentes, ebraici nombres e nomi hebreos greci, y nombres griegos, caratteri miti caracteres e altri mansos y focosi, otros impetuosos, visioni e así como sensibilità puntos de differenti. vista y Tutti sensibilidades erano distintas. differenti. Todos eran diferentes. Gesù non li aveva Jesús cambiati, no los había cambiado, non li aveva no los había uniformati, uniformado facendone dei y modellini in serie. convirtiéndolos en ejemplares producidos en serie. Aveva lasciato le loro diversità Había e ora dejado li sus unisce diferencias y ahora ungendoli di los reúne Spirito Santo. ungiéndolos con el Espíritu Santo. L'unione, l'unione di loro diversi arriva con l'unzione. La unión de ellos que son A diferentes llega Pentecoste con la gli unción. apostoli En comprendono Pentecostés los la apóstoles forza comprendieron la unificatrice fuerza dello Spirito. unificadora del Espíritu. La vedono così La vieron con i sus loro propios occhi ojos quando cuando tutti, todos, pur parlando aun hablando lingue lenguas diverse, diferentes, formano un solo formaron un popolo, solo pueblo, il popolo di Dio el pueblo de plasmato dallo Dios Spirito, plasmado por el che Espíritu, tesse que l'unità entreteje la con le unidad con nostre nuestra diversità, diversidad che dà y da armonía perché lo Spirito c'è l'armonia. porque el Lui Espíritu è es l'armonia. armonía. Él es armonía. Veniamo a noi, Chiesa di oggi. Pero volviendo a Possiamo nosotros, la chiederci iglesia de hoy, che podemos cosa ci preguntarnos, unisce, ¿qué es lo su que che nos cosa si une? fonda ¿En qué se la nostra fundamenta unità. nuestra unidad? Anche tra noi ci sono diversità, ad esempio di opinioni, di También entre scelte, nosotros di existen sensibilità, diferencias, por ejemplo, de opinión, ma de la elección, tentazione è de sempre quella sensibilidad. di La tentación difendere está a siempre en spada querer tratta defender le a capa y proprie espada las idee, propias ideas, credendole buone per considerándolas tutti válidas para todos e andando y d'accordo en solo llevarse con bien chi solo con la pensa aquellos que come noi. piensan igual que Questa è una nosotros. brutta tentazione Esta es una che fea divide, tentación que divide, ma questa è una fede a nostra immagine, pero esta es non una è fe quello che construida a vorrei. nuestra imagen y no es lo que el Allora si Espíritu potrebbe quiere. pensare che a En unirci consecuencia, podríamos siano le pensar que stesse lo que nos cose une che es lo crediamo mismo que e gli creemos stessi y la misma comportamenti forma che de pratichiamo. comportarnos. Ma c'è molto di più. Sin embargo, hay mucho Il más que nostro eso. principio di unità Nuestro principio de unidad è lo Spirito Santo. es el Espíritu Santo. Lui ci ricorda che anzitutto siamo figli amati di Dio, Él nos tutti recuerda que ante uguali todo somos in hijos questo, amados de Dios, e todos tutti diversi. iguales en esto y todos Lo diversos. Spirito viene a noi El con Espíritu tutte le desciende sobre nostre nosotros diversità a e pesar de todas miserie, nuestras diferencias y per dirci miserias, che para abbiamo un manifestarnos que solo tenemos Signore, un solo Gesù, Señor, Jesús, un solo y un Padre, solo Padre, e che y per que por questo esta siamo razón fratelli e somos sorelle. hermanos y hermanas. Ripartiamo da qui. Guardiamo la Chiesa come fa lo Spirito, Empecemos de non nuevo come fa desde il aquí. mondo. Miremos a la iglesia como lo mira el Il mondo Espíritu, ci no como vede lo mira el mundo. di destra, El di mundo nos ve sinistra, de con derechas questa y de ideologia, izquierdas, con quell'altra. con estas Lo ideologías, con las Spirito ci otras. vede del El Espíritu Padre e nos di ve del Gesù. Padre y de Jesús. Il mondo vede conservatori e progressisti. El mundo ve Lo Spirito conservadores y vede figli progresistas. di Dio. El Espíritu ve hijos Lo de sguardo Dios. mondano
La mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes. La mirada espiritual ve hermanos y hermanas mendigos de misericordia. Lo Spirito ci ama e conosce il posto di ognuno nel tutto. El Espíritu nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto. Para Él no somos confeti llevado por el viento, Ma tessere sino teselas inserito ivi irreemplazables de su mosaico. Torniamo al giorno di Pentecoste e scopriamo la prima opera della Chiesa. Regresemos al día de Pentecostés y descubramos la primera obra de la Iglesia, el anuncio. Y aún así notamos que los apóstoles no preparan ninguna estrategia. Estaban encerrados ahí, en el cenáculo, y no hacían ninguna estrategia. No tienen un plan pastoral. Avrebbero potuto suddividere la gente in gruppi. Podrían haber repartido a las personas en grupos, según sus distintos pueblos de origen, o dirigirse primero a los más cercanos y luego a los lejanos. También hubieran podido esperar un poco antes de comenzar el anuncio y mientras tanto profundizar en las enseñanzas de Jesús para evitar riesgos. Pero no. El Espíritu no quería que la memoria del Maestro se cultivara en grupos cerrados, en cenáculos donde se toma gusto a hacer el nido. Y esta es una fea enfermedad que puede arruinar a la Iglesia. La Iglesia no comunidad, no familia, no madre, sino nido. Él abre, revía, impulsa más allá de lo que ya fue dicho y de lo que fue hecho. Él impulsa más allá de los ámbitos de una fe tímida y desconfiada. En el mundo todo se viene abajo sin una planificada y sólida y una estrategia calculada. En la Iglesia, por el contrario, es el Espíritu quien garantiza la unidad a los que anuncian. Por eso los apóstoles se lanzan, poco preparados, corriendo riesgos, pero salen. Un solo deseo los anima: dar lo que han recibido. Es hermoso el inicio de la carta de San Juan, porque les damos todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos visto, se los damos a ustedes. Finalmente llegamos a entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto del Espíritu, el secreto de la unidad en la Iglesia. El secreto del Espíritu es el don. Porque Él es el don, vive donándose a sí mismo, y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. Es importante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino dando. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en mente a un Dios que arrebata y se impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos, ocupando espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el corazón a un Dios que es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, un don gratuito e inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de nuestra vida un don. Y así, amando humildemente, sirviendo gratuitamente, con alegría, daremos al mundo la verdadera imagen de Dios. El Espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de un don y que crecemos dándonos, no preservándonos, sino entregándonos. Cari fratelli e sorelle, guardiamoci dentro e chiediamoci. Queridos hermanos y hermanas,
examinémonos nuestro corazón y preguntémonos, ¿qué es lo que nos impide darnos? Ci sono, diciamo, tre nemici del dono, i principali, tre. Existen tres enemigos del don, tres enemigos principales, siempre agazapados en la puerta del corazón: el narcisismo, E il el pessimismo. victimismo y el pesimismo. Il narcisismo fa idolatrare se stessi, El narcisismo que lleva a la idolatría de sí piacere mismo solo y a dei buscar propri solo el propio tornaconti. beneficio. Il narcisista pensa la vita è bella se io ci guadagno. El E narcisista così piensa la arriva a vida es buena dire si obtengo perché ventajas dovrei y así donarmi llega a agli altri? decirse, ¿por qué tendría que darme a In los questa demás? pandemia, En esta pandemia, quanto fa ¿cuánto male il duele el narcisismo? narcisismo? Il El riplegarsi sui preocuparse propri de las bisogni, propias necesidades, indifferenti a quelli indiferente a altrui, las de los e demás. non El no ammettere admitir le proprie las propias fragilità e fragilidades i y propri errores. sbagli, ma anche il secondo nemico, il vittimismo, è pericoloso. Pero también el segundo enemigo, el victimismo, Il es vittimista peligroso. si lamenta El ogni giorno victimista está siempre degli quejándose de altri. los demás. Nessuno mi capisce, nessuno mi aiuta, nessuno mi vuol bene, Nadie me ce entiende, l'hanno nadie me tutti con ayuda, me. nadie me ama. Quante volte abbiamo Están sentito todos queste contra mí. lamentele? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas quejas? E il suo cuore si Y su chiude corazón se mentre si cierra domanda mientras se perché gli pregunta, altri ¿por non qué los si demás donano a no se me. donan a mí? Nel dramma che viviamo, quanto è brutto il vittimismo. En el drama que Pensare che vivimos, qué nessuno ci grave es el comprenda victimismo. e provi Pensar quello que che no hay nadie que proviamo nos noi. entienda y sienta lo que vivimos. Questo è il vittimismo. Este es el victimismo. E infine il pessimismo. Qui la litania quotidiana è Por último está non el va bene pesimismo. Aquí nulla. la litanía La diaria es, società, la todo está mal, politica, la la sociedad, Chiesa. la política, la Il iglesia. pessimista se la El prende col pesimista mondo, arremete ma contra el mundo resta entero, inerte e pero pensa, permanece apático intanto y a che piensa, serve donare? mientras È tanto, inutile. ¿de qué sirve darse? Es inútil. Ora nel grande sforzo di ricominciare, quanto è Y así dannoso en il el gran pessimismo, esfuerzo de il comenzar de vedere nuevo, tutto nero, qué dañino es el il pesimismo, ripetere ver che todo nulla negro y tornerà repetir que come nada prima. volverá a ser como antes. E pensando così, quello che sicuramente non torna è la speranza. Cuando se piensa así, lo que seguramente no regresa es la esperanza. In questi tre, l'idolo narcisista dello specchio, En estos tres, el ídolo narcisista del espejo, el espejo, il dio lamentela, el dio non mi quejarse, sento persona nelle lamentele, no me siento persona en las e quejas, il dio negatività, tutto è nero, tutto è el scuro. dio de la negatividad, todo Ci es negro, troviamo oscuro. nella carestia della Nos speranza. encontramos ante una E abbiamo carestía de bisogno di esperanza y apprezzare il necesitamos dono della valorar vita, el don de la il dono vida, che el ciascuno di don noi è. que es cada uno de Perciò nosotros. abbiamo bisogno Por esta dello razón Spirito Santo, necesitamos el dono di Espíritu Dio, Santo, don de Dios, che ci que nos guarisce cura dal del narcisismo, narcisismo, dal del vittimismo victimismo e dal y del pessimismo. pesimismo. Ci guarisce dallo specchio, Nos cura del espejo, dalle lamentele de las quejas e dal buio. y de la oscuridad. Fratelli e sorelle, preghiamolo. Spirito Santo, memoria Queridos de hermanos y hermanas, Ravviva in oremos. noi il Espíritu ricordo Santo, del memoria de dono Dios, ricevuto. revive en nosotros el Liberaci recuerdo del don dalle recibido. paralisi dell'egoismo. Líbranos de la parálisis del Accendi in egoísmo noi il y enciende desiderio en di nosotros el servire, deseo de di servir, fare del de bene. hacer el bien. Perché peggio di questa crisi c'è solo il dramma Porque peor que esta crisis es solamente el drama chiudendoci in de noi desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. stessi. Vieni, Spirito Santo. Ven, Espíritu Santo, Tu che sei armonia, tú que eres armonía, rendeci haznos costruttori di unità. constructores de unidad. Tu che sempre ti doni, Tú que siempre dacci te il das, coraggio di uscire concédenos da la noi valentía de stessi, salir de nosotros di mismos, amarci de e amarnos y aiutarci ayudarnos per para diventare llegar a ser un'unica una sola famiglia. familia. Amen. Amén. Con esta invocación
Al Espíritu Santo concluye la homilía del Papa Francisco, en el cual nos ha invitado a pedir: ven Espíritu Santo, tú que eres armonía, haznos constructores de unidad. Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos para llegar